Biblia que eran duros de cerviz y eran duros de corazón. La dureza del pueblo, el no disciplinarse a sí mismo, es lo que hace que los jueces, los gobiernos, amén, tengan que ejercer autoridad, y pues se obliga a que hayan leyes, etcétera. Dios era el rey de Israel, amén. Sus ministros para gobernar al pueblo eran los jueces, pero era un gobierno teocrático. Dios gobernaba Israel, amén. Pero un día el pueblo no quiso seguir así. Un día el pueblo quiso tener rey, un hombre sobre ellos como rey. Y usted sabe lo que ocurrió. Samuel fue el último juez de Israel y el primer sacerdote y profeta que sirvió durante la época de un rey. Usted encuentra que Samuel fue el que ungió a Saúl, el primer rey de Israel, y sirvió Samuel como profeta y sacerdote en el reinado de este hombre Saúl, gloria al Señor. Pero él era el que venía ministrando al pueblo, fue el último juez. De ahí en adelante, claro, el último juez que gobernaba. De ahí en adelante comenzaron los reyes. Comenzaron desde Saúl en adelante, gloria al Señor. Entonces, este hombre sirvió a Dios en el tiempo de Saúl. Fue el hombre que Dios usó para ungir al primer rey de Israel, gloria al Señor. El pueblo no había entendido el propósito del Señor, el ser el rey, amén. Quisieron tener un hombre sobre ellos. Dios se lo permitió, porque también la ley anticipaba normas para si hubiera un rey en Israel. Dios había dicho cómo y qué debía hacer. Dios se lo permitió, aunque no era una buena iniciativa del pueblo, pero Dios se lo permitió, porque no siempre Dios impide lo que nosotros queremos, aunque en su voluntad muchas veces no está, muchas veces permite. Si nosotros insistimos, si nosotros nos volvemos así como el pueblo de Israel, que queremos ahí estar, que deseamos, como el Señor le dijo al pueblo de Israel en el desierto, cuando querían comer carne, cuando se cansaron del pan que Dios les daba. No era la voluntad de Dios que comieran carne, porque ese alimento no era adecuado para el tiempo y momento y lugar donde ellos estaban. El pueblo de Israel no entendía que el alimento que el Señor quería para ellos y que les estaba dando era el que les convenía, que no los enfermaba, pero ellos querían comer carne, lo que les podía traer un problema. Porque a veces nosotros no entendemos a Dios y queremos seguir nuestro propio pensamiento, cuando lo que Dios quiere para nosotros es lo que de verdad nos aprovecha. Por razones reales, divinas, Dios elige para nosotros en su voluntad lo que de verdad nos conviene. Pero el pueblo no. Ellos querían comer carne, querían comer ajos, amén. Querían volver a las ollas que preparaban allí alimentos en Egipto. Se acordaban de todo ese alimento. Eso lo hacían en Egipto, pero en el desierto ellos debían comer solamente el pan que Dios les daba para no enfermarse.
Era un pan liviano, un pan que nutría, que tenía los nutrientes necesarios para mantenerlos en ese desierto. Amén, hermanos. Qué triste que a veces nosotros, como seres humanos, pasamos, hermano, por encima del propósito de Dios, creyendo que el nuestro es el mejor. A veces pasa así con los enfermos, y el enfermo no debe comer carne, y él quiere comer carne. Amén. Uno a veces critica a los israelitas, claro, porque pues tienen razón para llevarse sus críticas, pero a veces nosotros nos volvemos semejantes. Amén, hermano. Que Dios nos ayude a ser sensibles a la voz de Dios. Aunque nos parezca a nosotros un poco difícil, aceptar la voluntad de Dios es la mejor para el hombre. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. El pueblo quiso rey. El pueblo dijo, necesitamos un rey. Dios se lo dio. Amén, hermano. Hay que tener cuidado, porque si nosotros insistimos en nuestra necedad, Dios puede permitir cualquier cosa que no está en su voluntad, pero puede permitirla. Amén. Pasa así con los que Dios no quiere unirlos en matrimonio, porque no son la pareja, porque no es la persona adecuada para la otra. Pero el hombre y la mujer insisten y son caprichosos y se casan. Definitivamente van a tener problemas, porque no era el propósito de Dios. Por una razón divina, Dios no quería que se unieran. Dios les mostró que no. Amén. Pero como ellos querían, pues Dios los permitió. Y no podemos después echarle la culpa a Dios y decir, ¿qué pasa, Dios, que ahora me va mal en el hogar? No, eso sencillamente no lo buscamos. Israel no podía decir, ahora el rey se nos está enseñoreando, ahora el rey nos somete, ahora el rey nos pone impuesto, ahora el rey nos quita a los hijos y se los lleva para su ejército a la hora que quiere. Ellos no podían decir eso, porque el Señor les dijo, no está bien la propuesta que usted hace, pero se lo voy a permitir. Y les dijo todo lo que iba a hacer el rey, para que después ellos no fueran a decir, ¿qué está pasando? Y lo más tremendo es que a pesar que Dios le advierte al pueblo lo que iba a pasar, el pueblo sigue en su necedad. ¿Hasta dónde llega el hombre, hermano? Que Dios nos ayude. Porque a veces Dios hablándonos, nosotros siendo conscientes, previendo las cosas, hermano, por algún objetivo muy simple, dejamos de lado todo aquello que puede mañana ser un problema. Amén. No le ponemos cuidado a eso. Lo importante es tener lo que yo quiero. Que Dios nos ayude, hermano. Poder ver como Dios ve. Poder seguir la dirección de Dios. Amén, hermano. Así que este hombre fue el último juez de Israel. Pero fue un profeta también. Y fue un sacerdote, gloria al Señor. Fue el mejor ejemplo de lo que debe ser un buen juez. Al gobernar al pueblo por medio de la palabra de Dios y no por sus propios impulsos. Ustedes saben que Samuel, él no guió al pueblo de acuerdo a su idea, a su capricho. Usted encuentra que él fue un hombre que dependió de Dios y su palabra para guiar al pueblo, que no guió al pueblo por cohecho, por usura, que no se vendió a nadie, que no codició bienes de ninguno. Amén. Qué bueno que nuestros jueces y nuestros gobernantes imitaran a este hombre de Dios. Amén, hermano. Que no se fueran tras la avaricia, que no se fueran tras las cosas de el dinero del pueblo. Amén, las partidas. Qué bueno. Cuando un hombre justo reina y gobierna, el pueblo disfruta, es bendecido. Las obras se hacen, los trabajos se hacen. Amén. Porque se invierte, porque no se está pensando en el bolsillo propio. Amén, hermanos.
este hombre le dio un desarrollo, este juez, un desarrollo poderoso a Israel, porque Dios estaba con él y porque él tuvo temor de Dios y no se enseñoreó del pueblo de acuerdo a sus pensamientos, sino de acuerdo a la dirección de Dios y de acuerdo a la ley de Dios para la nación. Gloria al Señor. Mire, la palabra de Dios, la Biblia tiene cómo gobernar una nación. Amén. La Biblia tiene leyes para gobernar una nación, y bien gobernada. La Biblia habla sobre todos los temas que tienen que ver de una nación, cómo ser una nación y ser bien organizada y ordenada. Pero tristemente el desorden de nuestras naciones, de nuestra sociedad, es haber dejado los principios bíblicos para gobernar y haber optado por los caprichos del hombre. Sencillamente ese es el problema. Si usted estudia la historia de los países que pusieron en acción las direcciones de la palabra de Dios, de cómo gobernar, que adoptaron en sus leyes en los principios bíblicos, usted encuentra que esas naciones llegaron a mantener una conducta buena, una moral muy alta, muy linda. Llegaron a ser bendecidos por Dios, a crecer, llegaron a ser poderosas naciones. Pero sabe que esas naciones están en decadencia desde que comenzaron a dejar a un lado los principios bíblicos para gobernar y a ponerlos de los hombres según sus caprichos. Y va en descenso y no lo para nadie, porque cuando no se gobierna de acuerdo a la voluntad de Dios, no se esperen muchas bendiciones, no se espere mucha prosperidad, no se espere mucha paz, no se espere mucho. Amén, hermano. Nosotros no debemos alarmarnos de los escándalos que surgen en nuestros gobiernos. Tristemente, eso es noticia constante. No nos alarmemos nosotros como cristianos, ni nos lamentemos. No, sencillamente sepamos que es no haber puesto, aleluya, la palabra de Dios y sus principios de gobernar allí en la ley. Amén. No haber sido temeroso de Dios para gobernar de acuerdo a los principios de la Biblia. No se alarme por lo que pasa. No se alarme por las leyes que están saliendo, hermano. Amén. Que están dejando de lado la palabra de Dios. No alarme por eso. Sencillamente es la actitud de personas que no tienen en cuenta a Dios, que no les interesa para nada la palabra de Dios. Por eso el mundo va a seguir de mal en peor. Algunos se preocupan y a veces hasta nos critican porque nosotros decimos, los predicadores, que el mundo va a seguir de mal en peor. Se lo digo ¿por qué? Porque no se está gobernando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y el hombre no tiene solución para los problemas del hombre. Sepan los gobernantes y los hombres, aleluya, de autoridad, que mientras que no se sometan a la palabra de Dios para gobernar, no podrán atender de verdad las situaciones que se van gestando en la sociedad. Muchos están tristes porque están ocurriendo cosas en nuestro estado, en nuestro gobierno, en nuestros municipios, en nuestros departamentos, en el mundo. Muchos creyentes se alarman. Hermanos, sencillamente es la ausencia de la palabra de Dios en los gobiernos. Pero no debemos alarmarnos únicamente por lo que pasa en los gobiernos, en los estados. Tenemos que alarmarnos por lo que pasa en las iglesias que profesan tener la Biblia, que profesan ser organizaciones que se rigen de acuerdo a la palabra. Eso es lo que más alarma. Pero tampoco nosotros debemos estar tristes por eso,
Porque la Biblia señala que en estos últimos tiempos muchos dejarán la sana doctrina a un lado y se irán tras la avaricia, tras sus propios caprichos también, que es la peor vergüenza. Es la peor vergüenza. Cuántos escándalos también, hermano, de corrupción en las iglesias, en los concilios. Pero esperamos que en esta obra, y esperamos, aleluya, que en esta misión de Movimiento Misionero Mundial combatamos en el nombre de Jesús y por la palabra toda avaricia, todo hombre que se levante con ansias de la plata. Amén. Que no se conforme con lo que se le asigna, sino que quiera enriquecerse. Que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Gloria a Dios. Este hombre fue un ejemplo de cómo guiar al pueblo, porque fue un juez, fue un profeta y fue un sacerdote, y en ninguno de esos cargos aprovechó de ellos. Ninguna de esas posiciones se aprovechó. Qué triste que muchas personas se les olvide que una posición la reciben porque Dios se la permite. Amén. Y no pueden estar en un puestico de autoridad porque ya se aprovechan, porque ya quieren, hermano, aprovecharse. Que eso no ocurra en nuestros medios. A su nombre sea la gloria. Pero no esté triste, hermano, porque eso ocurra. Sencillamente es cumplimiento de lo que el Señor dijo que iba a ocurrir. El Señor de antemano dijo que en los últimos días, antes de su venida, hasta las organizaciones religiosas, muchas se irían a corromper, y que muchos falsos profetas y predicadores saldrían por el mundo. La vergüenza del evangelio. Dice la Biblia, por causa de los tales, el camino de la verdad es blasfemado. En estos días se ha oído un comentario de que la gente está alborotada por un problema por ahí en una religión, y que todo el mundo quiere que las iglesias evangélicas sean cerradas todas, que supuestamente nos miden con la misma vara a todos. Pero yo quiero decirle que no todos somos iguales. No todos somos iguales. A su nombre, gloria. Aquí somos capaces de controlar en el nombre de Jesús por la palabra y la autoridad que Dios nos ha dado. A cualquier avaro somos capaces de controlarlo. Abasama. Aleluya. Aleluya. Pero la Biblia dice que eso es una situación que Dios vio de antemano, y que dice la palabra, muchos que profesan ser cristianos se volverían a la avaricia. Dice que su Dios sería el vientre, o sea, su propio bienestar, y su gloria la vergüenza. Y mire qué vergüenza terrible que se pasa. Amén, hermano. Por personas que no son realmente hijos de Dios, sino más bien buscan otras cosas, buscan otros propósitos, tienen otros motivos. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Pero este hombre fue un ejemplo de gobernante, de juez, fue un ejemplo de sacerdote, de profeta. Mire, aunque él fue un profeta, nunca utilizó el don y la gracia de Dios para hablar lo que se le viniera a la cabeza. Porque hay quienes abusan también de los dones de Dios para hablarle cosas a la gente y a los que ellos quieren de alguna manera influenciar o someter. El profeta no puede abusar. El que cree que Dios puede usar en profecía tiene que tener cuidado, porque hablar en nombre de Dios no es cualquier cosa. Amén, hermano. Si usted de verdad no habla claro de parte de Dios, no hable nada. Mejor le es tener la boca cerrada que abrirla. Mejor es limitarse a decir la Biblia dice, la palabra de Dios dice, y no decir Jehová dice.
Eso tiene que entenderlo la iglesia, hermano. Eso tiene que entenderlo todo creyente. Por eso usted no puede andar de rodillas de cualquiera que se llame profeta. Dios no es arbitrario. Dios no es, aleluya, esa persona que somete, como los profetas que empiezan a hablar cosas por allá que son una vergüenza. A profetizar que den plata y que si no dan plata se van a morir de hambre. No es así. Dios sostiene al impío también. Dios lo sostiene hasta que le llegue el día. Amén. Sí, hermanos, este hombre no abusó. No podemos, hermano. Mire, este es un ejemplo. No esté triste usted porque haya aparecido por ahí un profeta hablando cosas raras, cosas en contra de la Biblia. Sencillamente eso es cumplimiento de la palabra. La Biblia dice que vendrían falsos profetas en estos últimos tiempos. Amén. Falsos maestros enseñando cosas que no se someten a la palabra de Dios. No se esté triste usted por eso. Usted tiene la Biblia, usted tiene la verdad en la mano. Amén, hermano. No esté triste, no esté tampoco atribulado, no esté pensando qué vamos a hacer. No, sencillamente vamos a decir: Señor, gracias porque tú vienes pronto. Se están cumpliendo las palabras que tú dijiste. La sociedad está llegando al colmo y que el pecado está subiendo a la presencia de Dios a punto de ser tenido en cuenta. ¿Por qué estás triste? No esté triste por eso, hermano. No esté triste por eso. Usted gócese que está en el Señor. Usted gócese que está bien orientado. Usted gócese que está bien ubicado. Amén. Y ore por aquel que ignorantemente sigue a los vagabundos. Porque nos duele el pueblo ignorante, nos duele la gente que de verdad no conoce la palabra de Dios y son guiados por aquellos que no son como Samuel, sino más bien son aprovechados, son sin temor a Dios. No les importa el pueblo, no les importa atropellar al que sea, con tal de ellos estar bien, no les importa. Nos duele el pueblo. Por eso, hermano, no crea que le tenemos miedo a una situación fuerte contra la iglesia evangélica. Yo no le tengo miedo a ninguna situación contra la iglesia evangélica, porque Dios sabe salvar a los suyos, porque Dios sabe sacar a Lot de Sodoma, porque Dios sabe justificar al justo y condenar al impío. Que hayan amenazas, cosas por el estilo, no nos importa, porque el que anda en la luz no le da vergüenza, aleluya, porque hace las cosas en luz. Amén, hermano. Nosotros estamos claros en la palabra de Dios. Amén. Y si tenemos que sufrir el rigor de cualquier situación por culpa de los impíos, pues Dios, dice la Biblia que Él sabrá librar de angustia al justo. Por eso, hermano, tenga cuidado. Usted que es empleador, usted que tiene un negocio, sea justo, practique la palabra de Dios. Amén. Viva para Dios. Haga las cosas de acuerdo a la justicia de Dios, al temor de Dios. Vaya a la palabra. Si usted no tiene el conocimiento suficiente, busque la ayuda. No tema buscar la ayuda en cualquier situación, porque la palabra de Dios le puede orientar. Quizás usted todavía no ha llegado a encontrar esa parte bíblica que le ayude. Pues busque ayuda, pero guíese por la palabra de Dios, porque la Biblia dice que cuando uno practica la justicia de Dios, amén, entonces está bien delante de Él, delante de los hombres también. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Este fue un ejemplo de hombre. Gloria al Señor. Amén. Nosotros debemos seguir lo bueno y no lo malo. Por eso, hermano, mire, iglesia del Señor, quizás algunos, no todos, pero quizás algunos se haya fastidiado
Porque los predicadores del movimiento le decimos a la gente: viva para Dios, conságrese. Amén. Sea fiel en el matrimonio. Deje de andar por ahí con una y con otra en la moto, que eso no le queda bien. Quizás algunos se han fastidiado por eso, que algunos han dicho: ese es mero fanatismo, que ese yo no sé qué cosa. Eso le libra a usted de un problema, le libra de una demanda. Eso le libra a usted. Eso es para nuestro bien. Le hemos dicho a las mujeres: vístanse bien como cristianas. Amén, así la critique que la critique, pero eso la libra a usted. Amén, eso la guarda a usted, eso la bendice a usted. También le hemos dicho a la iglesia: no se meta en cualquier lugar donde se diga ser predicador o iglesia. Amén, porque no todos, como dice la palabra de Dios, el que le dice Señor al Señor es hijo de Dios. Usted y hermano, iglesia del Señor, no estamos diciendo que somos los únicos. Hay gente que se guarda para Dios en otras misiones. Hay gente que guarda los principios de Dios, pero hay que verlos con lupa. Nosotros no necesitamos estar metidos por allá donde no nos conviene, donde no nos importa. Aquí tenemos lo que necesitamos de Dios, lo tenemos aquí en la obra de Dios. Esa es una organización que Dios ha levantado con todo lo que necesita. Usted necesita aquí un predicador, un conferencista, lo traemos, lo tenemos. Dios nos los ha entregado, Dios los ha capacitado, Dios los ha bendecido. Y tenemos gente que podemos sacar la cara y decir: este es de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener el cuidado. Amén, hermano. No elijamos cualquiera. No elijamos cualquiera. Amén. Hermanos míos, este es un hombre de ejemplo. ¿Por qué está triste usted? Aleluya. Cuando comienzo a predicar se me olvida que tengo otras cosas que hacer. Gloria al Señor. Pero nos quedan unos minuticos. Y Dios quiere que hablemos de estas cosas, para que usted no esté triste, no esté por ahí asustado. Tranquilo, gloria al Señor. Tranquilo, gloria a Dios. Amén, hermanos. Si estamos de acuerdo a la palabra, si hacemos de acuerdo a la palabra, ahora sí sufrimos por ser fieles a Dios y a su palabra, de verdad, no hay problema. La Biblia dice que nadie sufra por ser malhechor, por ser entremetido en lo ajeno. Amén. Si alguno sufre como cristiano por ser evangélico fiel, no se avergüencen. No hay problema por eso. Amén. Pero que nadie sufra por ser malo, con título de evangélico. Amén, hermano. Amén, porque ahí sí, como dice el Antiguo Testamento, la sangre será sobre su propia cabeza. Dicho de otra manera, la culpa es de él mismo. Amén. Nadie esté por allá por pecados, inmoral. Amén. Por hacer cosas que no le convienen. Amén, hermano. Seamos temerosos de Dios. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo, gloria. Bien. Hermanos, aquí encontramos la historia triste, pero a la vez con un final muy alegre de esta mujer llamada Ana. Elcana, marido de esta mujer, tenía otra. Amén. En el Antiguo Testamento muchos líderes tuvieron más de una esposa. Esto no fue la intención original de Dios para el matrimonio, porque Génesis capítulo 2 verso 24 establece que en el matrimonio dos personas, hombre y mujer, llegan a ser una carne. Pero los hombres adoptaron tener más de una mujer. No fue el propósito de Dios. Usted conoce que Dios no le hizo a Adán dos ni tres mujeres, le hizo una sola. ¿Por qué entonces existió la poligamia?
¿Por qué? Fue adoptada para producir más prole, para ayudar en el trabajo del hombre y para asegurar la continuidad de la línea familiar del hombre. Hijos numerosos eran símbolo de posición social y de riqueza. También en sociedades donde muchos hombres jóvenes morían en la batalla, la poligamia fue aceptada como una forma de sostener a mujeres que de otra manera se hubieran quedado solteras y probablemente desamparadas. Dicho de otra manera, la situación movió a muchos a aceptar la poligamia, el tener más de una esposa. Cuando uno estudia este pasaje, uno puede notar que Ana pudo haber sido la primera esposa del Cana. Y por no tener hijos y la presión que había en ese tiempo de tenerlos y de asegurar la línea familiar del hombre, posiblemente el Cana dijo: me toca conseguirme una que me tenga hijos. Eso es lo que yo pienso. Amén. Y esa sí le tuvo hijos. Y dice la Biblia que Ana no podía tenerlos, pero que esta mujer que tenía hijos la irritaba. Mire bien, aunque los hombres de esa época aceptaron por algunas supuestas razones la poligamia, no dejaron de experimentar que era un problema serio tener más de una mujer. Porque es que cuando no se hace de acuerdo al plan de Dios, mi amado hermano y amigo, no espere otra cosa, vendrán problemas definitivamente. El hombre que tiene dos mujeres, según la Biblia, lo que muestra y según la realidad misma, tiene problemas. Hay un cantante mundano de mucho tiempo antiguo que habla del que tiene dos mujeres, que a veces una está contenta y la otra está rabiosa. Yo sé que los antiguos conocen esa canción mundana. Dicho de otra manera, hasta los que no conocen a Dios describen la condición de tener más de una mujer, de una esposa, pues no es lo bíblico, no es lo de Dios. Amén, hermano. Este hombre era uno de esos que, presionado por algunas supuestas razones, quiso tener hijos y no quedarse solo. Pero dice la palabra de Dios que Dios era el que no le había concedido tener hijos a esa mujer llamada Ana. Amén. Escucha bien, en un momento dado, la tristeza de esta mujer, año tras año, la llevó a consumirse de tal manera que ya ni siquiera comía, que lo que hacía era llorar, pero no delante de Dios, sino llorar delante de su rival, mostrarle su debilidad, mostrarle que sí se dejaba herir de sus palabras. Qué triste, pero gracias a Dios, un día las palabras de su esposo, aunque no eran la solución para ella, la despertaron y ella propuso hacer lo que no había hecho, y era ir delante de Dios con sinceridad, con necesidad. Amén, hermanos. Dice la Biblia que en una de las fiestas a las cuales asistió el Cana, los israelitas tenían 3 fiestas anuales y el Cana asistía como cualquier israelita a ellas. ¿Cuáles eran las 3 fiestas anuales? La fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y las fiestas de las semanas. Según Deuteronomio 16:6, tenían 3 fiestas anuales, dicho de otra manera, 3 convenciones. Los israelitas tenían 3 convenciones anuales. Algunos han dicho, pero ¿por qué tanto convenciones y estar saliendo por allá a convenciones? No es nada raro. Los israelitas lo tuvieron y el Señor las estableció para fortalecer la vida espiritual del pueblo, para conservar, amén, la tradición de las cosas que habían sido una bendición para las generaciones antiguas, para transmitir los principios y valores que conservaban a la nación y que le competían a ella de generación en generación. Por eso, hermano, es muy lindo asistir a las confraternidades, a las convenciones, porque eso fortalece nuestra vida espiritual, consolida nuestra vida, une la iglesia,
amén, hermanos, y mantiene la vida espiritual del pueblo ferviente. Gloria a Dios. Levante su mano y dé la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Ana no había podido concebir hijos, y ese tiempo en ese tiempo, usted sabe, no tener hijos era una afrenta. Una mujer que no tenía hijos era muy afrentada, amén. Y el problema era que esta mujer compartía a su esposo con otra que la irritaba, que la menospreciaba, que la ridiculizaba, que le hacía muchas cosas para enojarla. Dice la Biblia que ellas subieron al templo juntamente con su esposo. Subieron al templo a pelear. Amén. Claro, más que todo la mujer que tenía hijos, pero la otra a llorar por las peleas de su rival. Esa no es la conducta del creyente cuando realmente entiende las cosas de Dios. Ayer en el ayuno les enseñaba a los hermanos sobre cómo nosotros debemos ser siervos de Dios y qué es un siervo. Amén. A los siervos no se les da mucha gracia, no se les reconoce mucho, pero el siervo tiene que cumplir su deber, porque ese es su deber. Esta mujer se iba al templo a pelear con la otra esposa de su marido, y Ana a dejarse herir, a llorar, a entristecerse, aleluya, a tomar a pecho las palabras de su rival, amén. Pero cuando ella se dio cuenta que no era así la vida que Dios quería para ella, cuando ella reaccionó y en vez de ponerse a llorar y a amargarse y a entristecerse, aceptó que tenía una solución, que tenía una salida, amén. Se acordó que tenía un Dios poderoso, se acordó que tenía un Dios que podía solucionarle la situación. Ella estaba triste hasta cuando su vida espiritual no llegó al punto de verdad confiar en el Señor, de dejarle todo a Él. Quizás el que esté triste por alguna situación, que puede tener razones como Ana las tenía. Ana tenía buenas razones para estar triste. No podía tener hijos, número uno. Compartía a su marido con una mujer que era su rival. Su esposo no podía resolver su problema. Hasta el sumo sacerdote le interpretó mal sus motivos. Pero cuando ella dijo, el problema no es de los hombres, aquí la solución no viene de los hombres, aquí yo creo que si yo no confío en Dios, muero de tristeza. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que ella se fue a la presencia de Dios y lloró profundamente en oración delante de Dios, y le dijo a Dios con todo su corazón: si tú me dieres un hijo, yo también se lo voy a dedicar a ti. Era tanta la desesperación, el deseo y el anhelo y la necesidad de ella tener un hijo, que no le importó, aleluya, entregárselo a Dios también. Usted encuentra que ella tuvo el hijo, pero cuando lo estaba destetando, al más o menos de 3 años arriba, lo llevó al templo y lo dejó allí, aleluya. Ni siquiera ella lo tuvo en su seno durante la infancia, amén, se lo entregó al Señor. Pero yo creo que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Esto muestra que esta mujer un día, aleluya, tomó una actitud diferente y decidió entregarle todo al Señor, sus problemas, sus situaciones, pero también sus victorias y sus triunfos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermanos míos, esta es la historia de esta mujer, la tristeza que le embargaba por la situación que ella tenía. ¿Cuál es la historia suya? ¿Cuál es la historia mía? ¿Qué es lo que le hace entristecerse? ¿Qué es lo que le hace sentirse menguado, triste, apocado? ¿Qué es lo que le hace sentirse que no es capaz, que no puede? Yo quiero decirle que usted todo lo puede con Cristo. Yo quiero decirle que usted puede, aleluya, superar cualquier situación que tenga, hermano, si nosotros aprendemos, aleluya, a hacer lo que hizo esta mujer, a entregarle todo al Señor, de verdad, a confiar plenamente en Él y a decirle: Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el que puedes con mi problema, con mi situación, con mi necesidad. En tus manos te entrego mi problema, aleluya, confiando plenamente en Él. Esta mujer, dice la Biblia,
que no tuvo más triste, aunque no tuvo el hijo allí ya de una vez, pero no tuvo más triste, porque el problema tanto no era de ella no tener hijos, aleluya, el problema no tanto era de la rival que la irritaba, el problema era que ella, que tenía en su corazón esa situación, el problema es que ella no le había entregado al Señor su problema, su situación, el problema era que ella, su vida espiritual no estaba dando la medida, que ella no tenía la confianza plena en Dios. Pero cuando logró aumentar su fe, cuando logró poner a funcionar su confianza y a funcionar la palabra de Dios en su vida, y pudo actuar de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a su pensamiento ni de acuerdo a las circunstancias externas, sino que dijo: tú eres el Señor, aleluya, te entrego todo. Dice la Biblia que se levantó de esa oración y no tuvo más triste. No era que había acabado el problema, no era que la rival se había muerto, no era que habían dejado de molestarle, no, era que ella había tomado una actitud diferente, muy personal. Era que ella había dejado a un lado esas cosas y se había centrado en el Dios de los cielos y sus promesas. Ay, poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted podrá hacer lo mismo, hermano. Yo podré hacer lo mismo. Soltémosle todo a Dios. Confiemos en Él. Ya no estemos más tristes. Creamos que el Señor, si entregamos nuestra situación, Él se encarga de ella. Él es poderoso para hacer cosas grandes. Aleluya. Si le permitimos al Señor tomar nuestra vida de verdad y nuestra situación, nosotros descansaremos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice el Señor: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aleluya, porque mi carga es fácil, aleluya, y mi yugo, a su nombre sea la gloria, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando estamos atrofiados y agobiados, cuando nosotros, hermano, queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando vemos solamente con nuestros ojos naturales y no con los ojos espirituales, cuando nosotros nos zafamos de la confianza plena en Dios, cuando nosotros dejamos de vivir de acuerdo a las promesas de Dios, a creerlas de verdad en nuestra vida y a esperarlo todo de Él. Pero cuando nosotros hacemos lo de esta mujer, las cosas cambian. ¿Cuál es su problema con sus hijos? ¿Cuál es su situación con su esposa, con su esposo? ¿Qué situación le amarga, le entristece? ¿Cuál es la historia suya? Su trabajo, su salud, etcétera. Mire, no hay nada, aleluya, que Dios no pueda tomar. Aleluya, no hay nada que Dios no pueda solucionar. Y además, Dios puede consolar tu vida, que es lo que más interesa. Dios puede darte hoy seguridad y paz y tranquilidad si usted confía en Dios y no se pone a mirar la esterilidad, no se pone a mirar la situación adversa, no se pone a mirar la aparente, aleluya, situación, la puerta aparentemente cerrada. Mire al cielo, aleluya, que de Él viene toda bendición y que Él puede hacer que nuestra vida pueda tener un gozo, una alegría permanente. Alabado sea Dios. Está preocupado por una situación, preocupado por el futuro, preocupado por las situaciones que pueden estar alrededor suyo, preocupado por alguna situación. Aprendamos a llevar al Señor todas las cosas y a confiar en Él. Aleluya, que Él hará lo que yo no puedo hacer, que Él hará más allá de lo que yo pienso y entiendo. Él hará más allá de lo que yo pido. Alabado sea su nombre para siempre. Colóquese de pie en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Te adoramos. Por un momento, si desea, levante sus manitas allí donde se encuentra. Aleluya. Por un momento hable con Dios. Quizás, como Ana, hemos sido cristianos. Estamos yendo a la iglesia, al templo, a los cultos, a las convenciones, pero hemos estado enfrentando nuestro problema con muy poca confianza en Dios, con muy poca dependencia de Dios. En esta mañana, hermano, aleluya, ya no esté más triste. Confía en Dios.
Entrégale su situación al Señor. Confía plenamente en Él. Haga una oración si desea, allí en su lugar o en el altar o allí de rodillas en su silla. Pero haga una oración conforme a lo que Dios le guíe por la palabra de Dios. Saludo a toda la iglesia. Aleluya, aleluya. Y de aquí en adelante, en vez de ponerse triste por su situación, todos los días le va a decir: Señor, tú has tomado mi situación. Yo creo que tú bendices mi vida. Yo creo que de aquí en adelante todas las cosas van a cambiar. Yo creo que viene la respuesta. Yo creo que viene de ti, Señor, la bendición. Aleluya, aleluya. Oh, alabado sea Dios. No mire a este o aquel. Aleluya. Sencillamente no preste oído a las palabras que irritan. Sencillamente no pongas en tu corazón estas cosas. Más bien pongas la esperanza, aleluya, de Dios en su corazón. Las promesas de Dios en su corazón. Alabado sea el Señor. Y Él se manifestará. Y Él hará lo que tiene que hacer. En el capítulo 1. Alabado sea su nombre. Al tiempo esta mujer tuvo la bendición de tener su hijo, pero también ella luego lo entrega como diciéndole: Señor, he aprendido a rendirlo todo a tus pies. He aprendido a entregarte mis problemas, pero también mis victorias. He aprendido, Señor Dios mío, que todo es tuyo. Aleluya. En esta hora, hermano, entrégale todo al Señor. Entrégale todo a Dios. Aún si has tenido triunfos y bendiciones y victorias, entrégale eso a Dios. Dígale: gracias, mi Señor. Aleluya, te entrego esa victoria, es tuya. Oh, gracias, Señor, para gloria de tu nombre, para honra de tu nombre, para testimonio. Aleluya. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Fortalece y bendice este pueblo. Tú conoces las condiciones de cada uno. Sabes la situación personal interna. Tú conoces también la situación familiar. Tú sabes las situaciones laborales, sociales. Dios mío, aleluya, de cada tipo, Dios de los cielos. Tú lo sabes todo, Señor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a este pueblo, ayuda a nuestra vida. Podamos confiar en ti, podamos estar seguros, podamos estar, Dios mío, firme en esa promesa, Señor, que tu palabra dice: nunca te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Aleluya. Tu palabra señala que tu presencia estará con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, ayuda, Señor, a aquel que tiene situaciones difíciles, posiblemente su economía, oh Dios de los cielos, situaciones duras, que aparentemente no hay una situación a favor y que